¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que como iglesia hemos sido ungidos para salvar al mundo? ¿Cuántos de los que están acá? Levanten la mano los que creen de esa manera y bájenla los que creen de otra manera. ¿Ah? Pues mire que hoy el Señor nos ha puesto a hablar de esto porque pues yo creo profundamente que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuántos son la iglesia del Señor Jesucristo acá? Levanten la mano, iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos son la iglesia del pastor Montoya? Ninguno, ¿cierto? El pastor Montoya no ha muerto por ninguno de ustedes, pero Cristo Jesús entregó su vida por todos ustedes, ¿ya? O sea que cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de las doctrinas del reino, ¿o no? Estamos hablando de lo que Cristo Jesús vino a dejar intencionalmente aquí en la tierra. Y qué bueno que nosotros hoy podemos decir, y yo creo que lo podemos decir voz al cuello, como se dice, o como dicen por allí, ¿sí? Podemos decir que hemos nacido para este tiempo y que Dios está contando con nosotros. Bueno, con algunos. Dígale a la persona que tiene usted a su lado, ¿usted cree que Dios está contando con usted para algo? Yo no sé si usted sabía que Dios quiere vestirse de usted en este día. Él quiere vestirse de usted en este día porque quiere provocar un impacto sobrenatural allá donde usted se mueve, allá donde usted está, allá en su trabajo, en la escuela, en su ciudad, en su nación, donde quiera que sea. Dios quiere provocar un impacto, y ese impacto lo va a provocar en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón para que eso pase. Entonces, como eso es de esa manera, levante su mano al cielo y dígale: Señor, cuente conmigo. Levante la mano al cielo y diga: Señor, cuente conmigo. Vamos a seguir con este tiempo de presencia y mensaje, pero primero quiero darle la oportunidad a un hijo de la casa que está por acá, que pase por acá 2 minutos y nos salude. 2 minutos. Si se demora más de 2 minutos, nunca le vuelvo a dar la oportunidad. Usted sabe que eso es un peligro. Yo sé, pero no importa. Me corro el riesgo. Está apagado. Es que esto está modernizado. Ya llevo 1 minuto. Dios le bendiga a todos. ¿Quién vive? Estamos contentos por estar en la casa con nuestros padres, con todos ustedes, con mi amada esposa, Freddy, la hija de mi esposa, nuestros nietos. Es un honor poder estar con ustedes, saludarles. Yo me congrego en esta iglesia desde el 1997. He salido, he vuelto, pero aquí estamos. Que Dios lo bendiga mucho. Desde el 1997 hemos trabajado aquí, y allá en República Dominicana, en Barahona, vamos a hablar con el apóstol. Estábamos hablando con mi esposa a ver si lo que sucede aquí sucede allá. Amén. Que Dios lo bendiga. Me pasé. Aprendió. Que darle el micrófono por 2 minutos a una persona que pues obviamente trabaja para el ministerio en la función pastoral, pero que es más evangelista que pastor, es muy complicado porque los pastores no sabemos sujetar al horario, pero los evangelistas poco, pero lo felicito. Gloria al Señor. Bueno, nosotros tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío de la iglesia? Predicar el evangelio, salvar al mundo. ¿Cuál es el desafío de Nueva Vida? Alcanzar almas. Oiga, ¿cuántos estuvieron hace como 4 semanas
en el mensaje de resurrección, quedamos con un desafío. ¿Cuántos? ¿Cuántos se acuerdan? La hermana. Amén. ¿Cuántos se acordaban de eso? Miren, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un desafío, el desafío no es la iglesia la que lo mete en nosotros, tiene que ser el Espíritu de Dios el que lo mete en nosotros para que ese desafío realmente se vuelva verdad, ¿sí? Entonces, la pregunta sería para cada uno de los que estamos en este santuario: ¿cuántos quieren entrar en ese desafío? Hoy estamos como a 2 o a 3 de mayo. A 2 de mayo estamos como a unos 20 días de la celebración del día de Pentecostés, ¿sí? Y quiero decirles algo así a nivel de introducción. Nosotros como pentecostales que somos, ¿cuántos somos pentecostales? Levanten la mano los cristianos pentecostales. Levanten la mano los evangélicos pentecostales. Levanten la mano los que creen y profesan el creer y la fe en el Espíritu Santo. O sea, todos pentecostales. Ahora, dentro de las enseñanzas de la doctrina pentecostal, ¿sí? O sea, de las enseñanzas pentecostales, los que hacemos parte de la vieja guardia, o sea, los que hacemos parte de los años por allá, como del 80 para atrás, quizás del 90 para atrás, ¿sí? Una persona llena del Espíritu Santo se conocía por 3 razones. ¿Quién me ayuda de los viejos que hay aquí? Ahora todos son nuevos. ¿Quién me ayuda de los clásicos que hay aquí? Tampoco. ¿Quién me ayuda de los que eran creyentes por los 90, por los 80? Esas 3 cosas que identificaban a un pentecostal. Yo le voy a hablar de 3 cosas y no lo voy a hacer a nivel de crítica ni mucho menos, pero a nosotros en aquella época nos identificaban que llorábamos mucho. ¿Es malo llorar? No, es bueno, y en un tiempo de adoración se vale y se goza y se disfruta. ¿Qué nos identificaba? Que teníamos unas reuniones kilométricas, extensas. Danzábamos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Nosotros empezábamos la reunión a las 10 de la mañana, yo creo, y salíamos como a las 5 de la tarde, no, a las 5 tampoco, como a las 3, 2, 3 de la tarde, mejor dicho. Y si no danzábamos, no había estado el Espíritu Santo. Si no sudábamos, no había estado el Espíritu Santo. Si no habían lenguas, no había estado el Espíritu Santo. Pero hay una realidad, y es que cuando uno va a la palabra de Dios, lo que menos se provoca es eso, sin ser malo, porque es bueno. Pero eso no es lo que se provoca. Cuando usted mira en las Sagradas Escrituras, usted encuentra algo real en ella, y es que cuando el Espíritu de Dios vino al aposento alto, o sea, cuando el advenimiento del Espíritu Santo sucedió, cuando el Espíritu Santo vino, o ese advenimiento vino allá en el aposento alto, dice la Biblia que llegó como un viento recio, ¿sí? Que se apareció en los apóstoles como lenguas de fuego. Y dicen las Sagradas Escrituras efectivamente
que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas. Eso lo hemos leído, yo estoy seguro, como pentecostales que somos. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando eso pasó, entonces los apóstoles empezaron a hablar otras lenguas que ellos adentro no sabían que estaban hablando, pero que la gente de afuera estaba siendo evangelizada por lo que estaba sucediendo allá adentro. Yo no sé si eso dice algo para usted, y quiero decirle, eso es pentecostal y eso es lo que se celebra. Y dicen las Sagradas Escrituras que cuando el apóstol Pedro salió de ese lugar lleno del Espíritu Santo, entonces escuchó que la gente criticaba lo que estaba sucediendo adentro en el aposento. Y cuando él escuchó que la gente estaba en el afán, en el deseo de criticar y de decir y de menospreciar esa rica presencia de Dios, entonces él se armó de valor y dijo: no, lo que ustedes están diciendo no es así. Ustedes están hablando eso porque ustedes desconocen el milagro de la cruz. Ustedes están hablando eso porque ustedes condenaron a muerte a Jesús de Nazaret y lo mataron. Ustedes están diciendo eso porque tienen el corazón entenebrecido por las tinieblas que produce el diablo. Por eso están diciendo eso. Y póngale cuidado. Dice las Sagradas Escrituras que en ese primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu de Dios, lleno de Jesús en su espíritu, con el ADN de Dios corriendo por sus venas, en ese primer discurso confrontó a toda la gente que días antes habían ocasionado miedo en él, que días antes habían ocasionado en él que huyese y aun que negase al maestro 3 veces según las Sagradas Escrituras. Pero ahora él, lleno del Espíritu de Dios, no tuvo ningún problema en hacerle frente a una tumba de gente, a un mundo de gente, de hacerles frente y decirles todo lo que había en el corazón de él. Y decirles exactamente lo que era o lo que había pasado en ese aposento alto, que él había recibido una unción especial, no para cantar, no para llorar, no para danzar, sino para predicar el glorioso evangelio del reino. Y cuando él hizo eso, dicen las Sagradas Escrituras que se salvaron como 3,000 personas. Ahora, con esto a manera de introducción quiero decirle algo, iglesia. Dios está esperando que en este aposento pase lo mismo. Y creo de esa manera porque el Jesús de Nazaret de esa época sigue siendo el Jesús de Nazaret de esta época. Sigo pensando de esa manera porque pienso que lo que el Padre tenía dispuesto con Jesús de Nazaret en esta tierra, lo sigue teniendo en esta época con cada uno de los que estamos aquí sentados. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hizo fue conseguir un vestido humano para provocar presencia de Dios en esta tierra y traer al arrepentimiento a todos los que creyesen en Jesús de Nazaret, en Dios vestido de Jesús de Nazaret. Hoy nosotros podríamos salir de esta casa de esa misma manera. Yo quiero decirle, Jesús se quiere vestir de usted para salvar esta ciudad.
Porque esta ciudad no la salva usted. Esta ciudad seguirá siendo salva por Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret necesita un cuerpo. Y ese cuerpo somos cada uno de los que estamos acá. O sea, Dios quiere hacer algo sobrenatural. Dios quiere vestirse de nosotros. Dios quiere hacer algo importante en la vida de toda la iglesia. Dios quiere que eso que pasó en el aposento alto pase aquí en este día. Dios quiere que eso que pasó hace como 2000 años pase ahora. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret, viene y se viste de nosotros, póngale el nombre suyo, viene y se viste de Montoya, viene y se viste de Ismael, viene y se viste de Dionisio, viene y se viste de la familia Barajas, de la familia del Cid, de todos los que estamos en esta casa. Yo no sé lo que pasaría, pero nosotros tendríamos que salir de esta casa profesando lo que profesó Pedro. Si usted entiende eso, levante sus manos al cielo y diga: gracias, Señor, porque tu palabra está siendo revelada a mi espíritu y voy a hacer lo que tu palabra me dice. Dios quiere vestirse de usted. ¿Para qué? Para que esta responsabilidad se vuelva real. La iglesia ha sido ungida para salvar al mundo. O sea, nosotros no somos ungidos para venir al templo. Nosotros venimos al templo porque necesitamos oír la palabra. Nosotros venimos al templo porque necesitamos tener esos tiempos de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y qué mejor lugar que este sitio ha sido separado por Dios para ello. Pero en realidad nosotros hemos sido ungidos para salvar al mundo. Y quiero que usted me le ponga atención a esto. Cuando nosotros hablamos de unción, estamos diciendo que la palabra unción define o describe muchas cosas, pero vamos a ponerla a definir o a describir tres entre muchas. La una o la primera que yo veo es que con la palabra unción se habla de llamado. Otra cosa que yo veo es que con la palabra unción se habla de empoderamiento. Y otra cosa que yo veo es que con la palabra unción se habla de respaldo divino. Son tres cosas. ¿Cuáles son? Llamado, empoderamiento y respaldo divino. Ahora, cuando hablamos de llamado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza hablando de llamado divino? Lo primero que se nos debería de venir a la cabeza, si no ha sido de esa manera, es que el que llama se llama Jesús. ¿Estamos claros? Él es el que hace el llamado. Él fue el que llamó a los apóstoles. Él fue el que le dijo a los apóstoles: es necesario que permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean investidos de poder, hasta que se cumpla la promesa que hizo mi Padre a cada uno de ustedes. Porque mientras que eso no suceda, ustedes no van a poder salir adelante. Ustedes no van a poder hacer lo que mi Padre les está encomendando a través de mí. Ahora, ¿qué era lo que el Padre estaba encomendando a través de Jesús? Si nosotros leemos la Escritura dice que a Jesús toda potestad le había sido dada en el cielo, y como había recibido toda la potestad dada en el cielo, entonces ahora los enviaba a ellos a predicar el evangelio y a discipular a los que creyesen. Entonces, como eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, nosotros tendríamos que pensar de la siguiente forma. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, por la predicación de los apóstoles, hemos
hemos llegado a la iglesia porque esa era la voluntad de Jesús de Nazaret. Él mandó a los apóstoles a predicar y a enseñar todas las cosas, absolutamente todas las cosas que ellos habían aprendido de Jesús. Entonces, cuando miramos esa escritura y la traemos para un tiempo como este, tendríamos que decir o pensar: Dios en Cristo Jesús me tenía en los planes desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios estaba contando conmigo. Dios estaba contando con todos los que estamos aquí. Porque yo creo que Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí en este día para escuchar este mensaje. Y entonces también creo que así como para Dios era imposible pensar de otra manera, era imposible creer de otra manera, que si no era Él de manera personal el que venía a hacer el trabajo de salvación, el mundo se iba a condenar. ¿Por qué lo creo de esa forma? Porque pienso que el día que alguien se arrimó a mí a pasarme el mensaje, esa persona estaba hablando la palabra de Dios, la estaba emitiendo por su boca, cierto es, porque de su boca la escuchaba, pero cuando me hablaba era Dios el que me hablaba a mí, porque la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, eso que pasó en esa época sigue pasando en esta. Cada que usted habla la palabra de Dios, es Dios hablando a través de usted en el afán de salvar a la persona que le está escuchando. Nunca será usted el que habla, siempre será Dios el que habla, porque del evangelio no puede hablar la carne, sino que habla el espíritu. Ahora, llevándonos esa realidad en el espíritu, Dios quiere que nosotros tratemos la palabra de la manera que Él la enseñó a tratar. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras dicen en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 37 al 43, hay un comentario hecho por el apóstol Pedro que me llama la atención resaltar en este día, y lo dice de la siguiente manera, verso 37 al 43, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice: ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? ¿Con quién? ¿Estaba con quién? ¿Con Cristo? ¿O estaba con Jesús de Nazaret? Ahí le dejo ese trompo para que me lo baile en la uña, y ahora miramos a ver de quién estaba hablando. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, ¿cómo estaba Dios con Jesús de Nazaret? ¿Por intermedio de quién? Diga conmigo, del Espíritu Santo. Lo que nos deja ver esta palabra, que Jesús de Nazaret, en esta parte en donde Pedro está hablando esto, y en la parte en donde nosotros lo vemos hacer milagros y lo vemos hacer cosas sobrenaturales y cosas gloriosas, entonces en esa parte de las Sagradas Escrituras nosotros vemos a Jesús 100% hombre, así como usted y yo, pero
100% Dios en el momento en que el Espíritu de Dios tomó el control absoluto, se vistió de Jesús de Nazaret, y entonces ahora Jesús hablaba las doctrinas del reino como si Jesús hubiese estado en el cielo, como si Jesús hubiese venido del cielo, porque el Espíritu que había en Jesús venía del cielo, y ese Espíritu que había en Jesús hoy está en la iglesia, hoy está en usted. Usted puede hablar de las cosas del cielo porque el Espíritu que vino del cielo, el Espíritu Santo, está en todos los que creemos en Jesús de Nazaret y somos parte de su iglesia. Y como eso es de esa manera, entonces de la manera que Jesús de Nazaret fue ungido por el Espíritu de Dios y anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él, entonces usted y yo tenemos ese mismo poder. Y quiero decirle, el Señor lo delegó con palabras absolutamente claras: y todo lo que yo hago, si usted cree, como dice la Escritura, en mí, decía Jesús, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. ¿Por qué lo decía con tanta seguridad? Porque él sabía que en algún momento de la historia, cercana en ese momento, el Espíritu de Dios iba a venir a hacer morada en cada uno de los que estaban escuchando esa palabra. Hoy nosotros estamos entre esas personas que podemos decir: el Espíritu de Dios ha venido a hacer morada en nosotros, y como consecuencia todo lo que nosotros hacemos y decimos proviene del Padre, proviene del Dios Todopoderoso, y es irrefutable e irrechazable por los que nos oyen. Nosotros seguimos leyendo esta palabra y dice, se las voy a leer desde el comienzo para no perder el hilo. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de esto. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mire, de esta palabra podríamos hablar mucho tiempo, diría yo. Podrían salir muchos mensajes, porque pues es la palabra de Dios. Y como lo he dicho en otras oportunidades, de un texto bíblico salen muchos mensajes, muchos pensamientos, muchas cosas. Pero es bueno que hoy nos centremos en dos o tres cosas, porque el tiempo es imperante, pero usted necesita irse claro de que para el día 23 de mayo, que es cuando se cumplen las 7 semanas después de la resurrección de Cristo, y como consecuencia
Es el día que se celebra el día de Pentecostés, el día del advenimiento del Espíritu Santo sobre los creyentes y la iniciación de la iglesia de Jesucristo en esta tierra, con el poder de Dios metido en ella, haciendo milagros sobrenaturales y cosas gloriosas. Es bueno que nosotros en este día nos vayamos claros, absolutamente claros, que lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que pasó en aquella época remota pero cercana por la palabra de Dios para la vida nuestra, entonces que eso pase, o sea, que eso siga pasando como pasó en esa época. Si usted me entiende esto, diga amén. Diga gloria a Dios. Dígale, yo voy a permitir que Dios use los dones espirituales que ha colocado en mí. Esa no me la entendieron, estuvo muy larga. Se la repito. Slow motion. Dios quiere usar los dones espirituales que ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo quiere? Porque los dones espirituales vienen de Él, son de Él para el uso de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, del fortalecimiento de la iglesia. Entonces, cuando esos dones espirituales son usados por el mismo Dios, o sea, por el mismo Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ver lo que pasó en el siguiente texto que les voy a leer, que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 12 al 16, en donde dice la palabra, y he escogido leer un poquito del libro escrito por Lucas, en donde dice la palabra de Dios, teniendo en cuenta de que es un enlace con el libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera en el verso 1, el capítulo 1, verso 1 al 4 dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te he enseñado. Cuando nosotros nos movemos ahora sí al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16, vamos a encontrar, entre otras enseñanzas, cosas que Lucas quería decirle a Teófilo, que él las había investigado y que para él eran ciertísimas y que para nosotros también lo son o lo deben de ser. Entonces, entre esas cosas ciertísimas de las que él habla en esta parte que hemos leído, dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ahora la pregunta aquí sería: ¿quién hacía esto? ¿Quién hacía esto? Jesús, vestido de los apóstoles. Yo no sé si suena muy difícil de entender, pero Jesús está vestido de nosotros. Él está en nuestro corazón.
Y no está en nuestro corazón solamente para salvarnos de ir al infierno, que es lo más importante para nosotros. Él está vestido con nosotros, diga conmigo, para salvar al mundo. La salvación del mundo sigue vigente. La gente se sigue condenando. ¿Usted sabe cuánta gente ha ido al infierno durante esta pandemia porque se murió sin Jesús? ¿Usted sabe cuánta gente de los que se murieron, para nosotros sin Jesús nos vamos a encontrar en el cielo? Porque en medio de los ruidos de la muerte se acordaron que un día alguno de nosotros se arrimó a predicarle el evangelio, y en medio de los ruidos de la muerte se dieron cuenta que necesitaban al Dios Todopoderoso para ir al cielo, porque había llegado la pelona ya. Con lo que quiero decirle que no, las palabras que Dios emite por nuestra boca no salen en vano. De pronto nosotros no vemos el fruto, pero lo que sí está claro es que el fruto está el día de la angustia, de la muerte de cada una de esas personas que han escuchado, y de eso habla esta palabra. Cuando yo voy a esta palabra, entonces yo encuentro que había un grupo de personas a los cuales en ella se dice o se habla de una multitud de personas que llegaban a escuchar a los apóstoles porque les interesaba oír el mensaje, porque el mensaje que ellos estaban entregando era lo que el espíritu que había en ellos necesitaba oír. Cuando nosotros leemos esta palabra, entonces nosotros vemos que cuando la palabra de Dios se habla, cuando la palabra de Dios trae como consecuencia milagros y prodigios, como dice esta escritura, entonces el resultado final es que la gente llega porque la gente está necesitada urgentemente de que alguien se pare a favor de ellos delante de Dios y les muestre por qué razón uno en medio de las situaciones más complejas y difíciles puede estar bien y puede decir que está bien. Y la gente se da cuenta que está bien. Y todo lo que sucede es que el diablo sí tiene alguna clase de poder, pero el poder que tiene el diablo, según las sagradas escrituras, no lo puede ejercer en contra de un hijo de Dios en el cual habite Jesús de Nazaret. Y de pronto usted me dirá: pero la pandemia se ha llevado varios siervos de Dios, apóstoles, creyentes, gente muy buena, gente que definitivamente era muy buena, y se fue en la pandemia. Nosotros somos mejores que ellos. Dígale a la persona que tiene a su lado: ni se atreva a pensar de esa manera. Lo que pasa es que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Dios hace las cosas como Él quiere y no lo podemos cuestionar. Lo único que sí está claro es que en esta pandemia la iglesia ha ganado, o porque no se ha contaminado, o porque se contaminaron algunos y salieron adelante, o porque se fueron con el Señor. Pero como quiera que sea, estamos ganando. Como quiera que sea, somos ganadores en el reino. Como quiera que sea, el enemigo no pudo enseñorearse ni de una ni de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo de esta manera? He tenido la oportunidad, que no es la mejor, pero igual he tenido, de ir a honras fúnebres de personas creyentes y de personas que no son creyentes. Y las personas que no son creyentes despiden a sus muertos en medio de mucha angustia y mucha amargura. Y los que somos creyentes despedimos a nuestros muertos con allá nos vemos. Suena distinto, eso merece un aplauso al Señor. O sea, es distinto completamente, es diferente absolutamente. Miren, que cuando nosotros vemos esta palabra, y esto me llama la atención resaltarlo en estos minuticos que tengo, dicen las sagradas escrituras que la multitud que estaba creyendo en Jesús era tanta que aún de los pueblos vecinos a Jerusalén traían los enfermos
caminos y los colocaban a la vera del camino para que al menos la sombra de Pedro pasara por sobre ellos cuando él iba pasando por el camino. Y quiero decirle, no era Jesús de Nazaret, era Pedro. Dicho de otra manera, era Jesús de Nazaret vestido de Pedro. Y pasaba la sombra por encima de ellos. Y estos enfermos eran sanados. ¿Y sabe qué me deja entender esto a mí? Que la iglesia del Señor, así todos los que estamos acá, podemos ser la sombra de Jesús. Porque no era la sombra de Pedro, sino la del Cristo Nazareno, la que pasaba por encima de los enfermos y los enfermos sanaban. O sea que nosotros somos la sombra de lo que creemos. Nosotros somos la sombra de lo que vivimos. Nosotros somos la sombra de Jesús de Nazaret. Donde quiera que entremos, esa sombra entra y produce el milagro que esa casa necesita, la sanidad que esa casa necesita, la liberación que esa casa necesita. Cuando eso sucede, o cuando eso suceda, nosotros vamos a ver llegar la gente por multitudes a la casa de Dios. Vamos a ver llegar la gente por multitudes a la iglesia del Señor. Vamos a ver llegar la gente por multitudes, porque son multitudes las que necesitan un milagro en este día. O sea, Dios hoy quiere enseñarnos a nosotros esa realidad. Como Pedro, todos los creyentes. Porque Pedro llegó a ser usado poderosamente por Jesús, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Llegó a ser usado poderosamente porque creyó. Llegó a ser usado poderosamente porque el día que cayó en alguna clase de descrédito, que de pronto pudo haber sido juzgado como pecado, se arrepintió. Porque el día que tuvo la oportunidad de arrimarse a Jesús, aún después de haberlo negado, se arrimó a Jesús. Porque reconoció que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Todopoderoso, era el que había sido enviado por el Padre para traer salvación integral al mundo. Nosotros somos esas personas. Este Jesús de Nazaret, ya como Cristo, ya resucitado, entonces ve como algo muy importante. Y eso muy importante es que le dice a sus discípulos: ustedes no se van a mover de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, porque si ustedes se mueven sin ser llenos del Espíritu Santo, ustedes no van a poder hacerle frente a lo que viene, que es el propósito que el Padre ha tenido con el llamado de cada uno de ustedes. El propósito del llamado no tiene que ver con salvación. La salvación es primero. El propósito del llamado es que el Padre, en el momento que lo llama a usted, le da la asignación de salvar un mundo de gente. Quizás usted no la conozca, quizás de pronto los conozca a algunos de ellos, pero esa asignación nos la entrega a todos el día que creemos, el día que somos salvos. Entonces esa asignación, diga usted a sí mismo, así señalándose con el dedo y con el dedo señalador. ¿Cuál es el dedo señalador? Pero no va a señalar para allá, sino para acá. Yo he sido llamado para salvar el mundo. Yo no lo vi que se señaló. Señálese otra vez, a ver si lo ven en el cielo. Hemos sido llamados para eso. Somos la iglesia de Jesucristo. A veces nos aterran cosas, sí, cierto, nos aterran porque somos seres humanos, pero por muy aterradoras que sean, el poder de Dios está sobre esas cosas aterradoras. No se deje sacar del propósito. Dios tiene un propósito con la iglesia, y el propósito es salvar al mundo. Quiero concluir diciéndoles que
si ellos no hacen lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, que yo sé que todos ustedes se lo conocen porque todos somos pentecostales. Cuando el Señor llama a su iglesia a ser testiga de Él, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesús, ¿sí? Que es el mismo Jehová del que se habla en muchas partes de la Escritura, no en todas, porque en algunas partes de las Sagradas Escrituras se habla de Jehová el Señor y en otras se habla de Jehová Dios. Jehová Dios es el Padre, Jehová el Señor es Jesucristo. Ok, tenemos una doctrina por ahí que está enredada entre una cosa y la otra, pero nosotros no nos vamos a dejar enredar por ello. Estamos hablando que en el libro de los Hechos ya estamos hablando de Jesucristo, Jesús de Nazaret, del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Ahora se había hecho hombre, había ido a la cruz del Calvario, había muerto, había resucitado, y ahora resucitado se le aparece a los discípulos y les dice, ¿qué les dijo en el capítulo número 1, verso 8 del libro de los Hechos? Acá los que estudiaron 20 años conmigo escuela bíblica, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y danzarán en la iglesia, y cantarán, y llorarán, y serán muy bendecidos en la iglesia. Y me seréis testigos. Ser testigos es hablar de lo que nos consta. Y me seréis testigos en la casa. Y me seréis testigos en medio de la familia. Y me seréis testigos en medio de los vecinos. Y me seréis testigos a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés. Atestiguarás que yo morí, pero que también resucité. Hablarás de todo lo que te he enseñado y formarás nuevos discípulos para que la obra siga adelante. Mire, yo creo que el Señor les dio esa palabra porque el Señor sabía que sin eso que Él les estaba diciendo no iban a tener sabiduría, porque la sabiduría viene a través del Espíritu de Dios. No iban a poder ser empoderados porque el empoderamiento viene por medio del Espíritu de Dios. No iban a poder seguir las recomendaciones de dar por gracia, de lo que por gracia habían recibido, porque solamente una persona que tiene el Espíritu de Dios puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido, porque sabe que si no es Dios el que lo da, no se tiene, y que no se tiene por merecimiento, sino por la mera misericordia de Dios. O sea, Dios sabía eso, y es por eso que Él se mete en el creyente, para que el creyente nunca se robe la gloria, porque el que hace la obra es el que habita en el creyente, dado el caso que el Espíritu que hay en nosotros es más poderoso que el Espíritu que hay en el mundo, dicen las Escrituras. Concluyo diciendo, hermanos, creo que me pasé un ratico, pero es que ya llevaba un mes sin pararme en este altar. Gracias a Dios que soy hombre, porque nosotros tenemos pocas palabras y en pocas palabras decimos mucho. Las mujeres que tienen 75,000 diarias ni nos imaginemos. Pero les quiero decir algo. ¿Cuántos estamos listos para que el día 23 del mes de mayo, mes en curso, esta reunión de la mañana reclame más sillas? ¿Cuántos? Levante la mano, ponga la mano arriba si a usted le interesa la salvación del mundo. Porque si Jesús está vestido de usted,
el mayor interés suyo tendrá que ser que la gente se salve. Cristo Jesús no vino para darnos vida en abundancia solamente. Cristo Jesús vino para llevarnos a la dimensión en que estuvo Jesús aquí en la tierra, lleno del Espíritu de Dios. Ministrar la palabra a través de la administración de la palabra, que hubieran milagros, señales y prodigios. Con lo que quiero decirle: busque necesitados, hable de la palabra, profetice sobre ellos, y usted va a ver la gloria de Dios manifestarse a través de usted a favor de los necesitados. Y sabe una cosa: cuando usted invite su uno, cuando usted invite sus dos, o cuando usted invite sus tres, no van a necesitar ser invitados de una manera así como porfiando mucho. Ellos van a venir con la primera palabra. Ellos van a llegar al Señor con la primera palabra. Y estoy seguro de lo que le voy a decir. Usted se va a sentir muy contento. Y le voy a decir algo más. Son muchas las personas que le dicen a uno, creyentes muy buenos, muy queridos, muy simpáticos, de mucha bendición, de mucha antigüedad en el reino: yo predico todos los días y gloria a Dios. ¿Y cuántos le siguen? Es una buena pregunta, porque Cristo Jesús predicaba todos los días y lo seguían las multitudes. Cierto es que cuando fueron al aposento alto, no llegaron muchos de esas multitudes, pero aún más cierto que eso es que los llenar del Espíritu de Dios, que los que fueron vestimenta de Jesús en los primeros discursos alcanzaron multitudes de gente. Y usted y yo somos uno de esos muchos que ellos alcanzaron. Cristo Jesús oró y dijo: no oro por ellos nada más, hablando o refiriéndose a los discípulos. Oro por todos los que creerán en mí por causa de sus palabras. Pongámonos en pie y vamos a irnos desafiados. Yo se lo voy a decir de la siguiente manera: si este mensaje fue entendido y usted lo sigue interpretando en el diario vivir de aquí hasta el 23, usted va a tener un mundo de personas que querrán seguir al Jesús que vive en usted. Usted no me entendió. Es un desafío. Si este mensaje fue entendido por usted, usted va a tener un mundo de gente que seguirá al Jesús que habita en usted a través del Espíritu Santo. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo en este momento te doy gracias. Yo bendigo, glorifico y exalto tu nombre, Dios de los cielos, y te pido con todo mi corazón que uses los dones que has colocado en mí. Dígale: Señor, yo creo que el don de la sabiduría para hablar de ti está en mi espíritu. Ahora permíteme que eso se vuelva palabras. Dígale: Señor, yo creo que tú me has empoderado para este tiempo, porque para este tiempo nací, Dios de los cielos. Dígale: Señor, yo lo creo. Yo creo que estoy empoderado por ti, autorizado por ti para hablar en tu nombre y para en tu nombre suplir las necesidades de los que están afuera sin ti. Dígale: Señor, yo creo que el poder evangelístico está en mi boca.
creo, Señor. Ahora te pido que lo actives poderosamente y que yo pueda ser un baluarte de la verdad donde quiera que me pare. Amén y amén.